Excelente jornada para todos. A la fecha con estadística vamos a desarrollar medida de tendencia central, resolución de situaciones problemáticas. En este caso le estaré explicando directamente a partir de actividades para enviar a través del gestor de tarea, donde dice, hay un video que ya le estoy pasando en donde está explicando algunos ejemplos. Entonces nosotros para que este video no sea muy extensa, vamos a desarrollar directamente los ejercicios, no todo, pero la mayoría para que puedan hacer los demás. Bien, esta es una fórmula entonces, luego de atender bien el video como lo estaba diciendo. En este caso, entramos para datos agrupados, cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Nosotros tenemos media aritmética, mediana y moda. Esta es la fórmula de media aritmética. Nosotros lo posible tenemos que dejar ya plasmado en la tabla como para reemplazar nomás ya. Por ejemplo, este x por f, que significa x por f. Acá, por ejemplo, en este primer ejercicio ya estoy colocando así, x por f. Esta es la tabla que vino en el material del PDF, ¿verdad? Entonces es importante dejar ya x por f, que significa marca de clase por frecuencia. Entonces nosotros tenemos que trazar ya en una tabla. Bueno, por otro lado, entonces nos fijamos también, acá dice LI, esto tenemos que entender que es LI, límite inferior. Vamos a rememorar un poco LI, entonces significa límite inferior. ¿A qué se refiere el límite inferior? Cada uno de estos números, donde dice intervalo puntaje en este caso. 6, 9, 12, 15, 18. A esto le llamamos intervalo inferior. Después tenemos acá tenemos n sobre 2. N sencillamente es la sumatoria de toda la frecuencia. A eso se refiere entonces n. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada acá. Le voy a explicar. O sea que ya en realidad ya dimos ya frecuencia acumulada, pero voy a volver a explicar. Frecuencia C. C sería tamaño de marca de clase. Tamaño de marca de clase que también voy a estar explicando. O sea, de cuánto en cuánto varía acá nuestra marca de clase o el intervalo. Por ejemplo, acá 8 menos 6 está variando de 2 en 2. Bien. Después más que tenemos que entender, límite inferior, y le voy a explicar de 1 y de 2. Diferencia 1 y diferencia 2. Bien. Comenzamos entonces. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Y dice así: se ha registrado los puntajes obtenidos por 50 estudiantes del primer curso de la educación media en una prueba diagnóstica sobre capacidad desarrollada en el tercer ciclo de la educación escolar básica. Completo la tabla y calculo las medidas de tendencia central, media, mediana y moda de los datos agrupados. Media, mediana y moda de los datos agrupados. Bueno, entonces esta es la tabla que vino y estoy modificando un chiquitito para poder explicar, porque acá no se dejó ningún espacio. Estos son los intervalos. ¿A qué se refiere 6 a 8? Es importante la interpretación. Acá dice, se han registrado los puntajes. Puntajes de 6 a 8 puntos, de 9 a 11 puntos, de 12 a 14 puntos, de 15 a 17 puntos y 18 a 20 puntos. ¿Está bien? Esto le llamamos entonces intervalo puntaje. Marca de clase se representa con una letra X. Marca de clase se representa con una letra X. ¿Cómo se saca marca de clases? Es algo bien sencillito. Si yo tengo acá los valores de 6 a 8, es decir, 6, 7, 8. 6, 7, 8 puntos. En el otro estamos ordenando 9, 10, 11 puntos. Después se está ordenando 12, 13, 14 puntos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, marca de clase se refiere a aquel valor dentro del intervalo otra vez que queda en el medio. Sería 7, sería 10 y sería 13 entonces. A eso se refiere marca de clase. Pero hay una forma más sencilla para poder hallar. Consiste en sumar entre sí los valores, por ejemplo, 6 más 8 dividido 2. De esta forma
6 más 8, 14. Entonces dividido 2 es 7. Este, por ejemplo, se puede hacer directamente con la calculadora, o de todo modo pueden hacer así en forma manual. Entonces 7. Acá tengo marca de clase 7. Acá ya va a ser fácil. Entre 9 y 11, ¿qué valor queda en el medio? 10. Y así sucesivamente. Luego, como le estaba mencionando, vamos a necesitar del producto de x por f, marca de clase por frecuencia. Entonces, en este caso, podemos multiplicar directamente 7 por 9, 63. Después, 10 por 9, 90, y así sucesivamente. Y tenemos los resultados siguientes. Bueno, voy a borrar esta parte porque está estorbando acá. Y después frecuencia acumulada es fácil. Frecuencia acumulada consiste en colocar el primer valor de la frecuencia acá. Después sumar este valor, sumar con 9, con el siguiente valor de la frecuencia. Entonces me va a dar 18. 18, ¿verdad? Después ese 18 sumamos otra vez con 12, que me va a dar 30. Después el 30 sumo con 13, 43 más 7. Entonces 43 más 7 sería 50. Y debe coincidir con este valor que está acá. Acá se dieron cuenta que me equivoqué. ¿En qué consiste ese número legalmente? Este número consiste en sumar todos estos valores. Consiste en sumar todos estos valores. Y por otro lado también decía acá 50 estudiantes. Entonces acá tiene que coincidir 50 estudiantes. Sumar todo esto me tiene que dar, por lo tanto, 50. Acá vamos a colocar 50. ¿En qué consiste ese 50? Entonces se representa con la letra N. Este se representa con la letra N y es 50. Bueno. En la fórmula también acá tenemos este que parece letra E, significa sumatoria. Sumatoria de x por f. Significa que tengo que sumar todos estos valores entre sí. Todos estos valores entre sí. Y se representa con esta letra. Significa sumatoria. Entonces, sumatoria de x por f es igual. Vamos a sumar todo. Al sumar todo, entonces da 650. Ahora sí vamos a trabajar. Como acá nos pide media, vamos a buscar la fórmula de media. Esta sería la fórmula de media aritmética. Ya tenemos acá. Acá simplemente es reemplazar la fórmula. Bueno, ¿en qué consiste entonces? Vamos a hacer un poco más grande. Media aritmética es igual a la sumatoria de x por f, acabamos de decir, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos acá. Este sería sumatoria de x por f. Por eso preparamos acá. 650 sería el valor dividido n. Acá tenemos n, que es de 50. Entonces, el valor de la media sería 650 dividido 50. Tiene que acompañar con la calculadora. 13. Sería de 13 puntos, porque se está refiriendo de puntajes. Bueno. Después, ¿qué nos pide? También nos pide mediana. Y para mediana necesitamos hallar límite inferior. Pero ¿cómo? Si tenemos, como le estaba diciendo anteriormente, todos estos valores sería límite inferior. Pero nosotros necesitamos uno, ¿no? Bueno, para eso tenemos que partir de n sobre 2. ¿En qué consiste n sobre 2? 50 dividido 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos así. Datos. Vamos a colocar datos. Siempre vamos a colocar datos. Yo necesito entonces del límite inferior, que no tengo aún. Necesito de n sobre 2. Ese sí puedo hacer, porque el valor de n sería 50. Y 50 dividido 2 entonces es de 25. Después necesito de frecuencia acumulada. ¿En qué consiste frecuencia acumulada? Y justamente voy a partir de n sobre 2, ¿verdad? 25. Y voy buscando. Acá tengo FA, que significa frecuencia acumulada. Acá le podríamos haber colocado una letra C también, para que sea igual, frecuencia acumulada. Hacemos lo siguiente. 9, 25, no alcanzó todavía 25. 18 no está dentro de 25. 30 está, 25 está dentro de 30, sí está. 43 ya pasó todo.
Entonces, este se calcula de esta forma. 25 está dentro de 9, no. Dentro de 18, no. Dentro de 30, sí. Este, marcamos entonces esto. Marcamos este número 30. ¿Bien? Marcamos este número 30. Inclusive, podemos mejorar este. Voy a mejorar un poco esta parte. 30. Bueno, voy a poner así. 30. Ahí está. Entonces, mi frecuencia acumulada en este caso sería de 30. Frecuencia acumulada 30. ¿De dónde se saca? De acá se saca. Entonces, marco otra vez mi frecuencia acumulada. Bueno, en este caso voy a retractarme. Voy a retractarme un poquitito. Estoy marcando este 30. Pero en realidad la frecuencia acumulada que nosotros tenemos que utilizar es un valor 1 menos. ¿Qué significa 1 menos? 18. Ojo con esto. Un valor 1 menos sería entonces 18. Nuestra frecuencia acumulada en este caso va a ser de 18 porque el 30 ya pasó 25. Entonces vamos a colocar acá 18 con un color rojo. Entonces coloco acá 18. Bien. Ahora sí. Mi límite inferior, como está diciendo que 30 cayó acá cayó 30, ¿verdad? Dentro de este cayó 30. Tenemos que marcar toda esta parte, tenemos que marcar todo esto. Entonces yo marco acá, toda esta parte vamos a estar utilizando. Ahí, muy bien. Vamos a trabajar con estos valores entonces. Acá, mi límite inferior, ahí ya es fácil, entonces va a ser 12. Límite inferior es de 12. ¿Qué más ya tenemos? Límite inferior, N02 sería 25, frecuencia acumulada 18. Mi frecuencia va a ser este valor que está en el medio. Este va a ser mi frecuencia, entonces ya tenemos también frecuencia, que es de 12. ¿Qué más tenemos? C. ¿En qué consiste C? C consiste la variación de estos números. ¿Qué significa eso? 10 menos 7, ¿cuánto sería? 10 menos 7, 3. 3 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. Entonces varía de 3 en 3. A eso se refiere. Entonces, acá vamos a colocar el número 3. Bien. Vamos a reemplazar la fórmula. Esta es la parte un poquito más delicada. Colocamos entonces mediana, ya tenemos todos los datos. Mediana es igual. Límite inferior, entonces 12. Más esta parte. Colocamos así. N sobre 2 tenemos 25. Menos frecuencia acumulada 18. Esta es mi frecuencia acumulada. 18. C. Acá tenemos 3. Y mi frecuencia entonces es 2. Bueno, este es un número 3. Mediana. Esta parte lo ideal no tocar todavía. Más. Acá tenemos que hacer por parte. 25 menos 18. Ustedes pueden hacer con la calculadora. 25 menos 18 sería de 7, ¿verdad? 7 por 3, 21. 25 menos 18 es 7. 7 por 3, 21. Dividido 12 sale 1,75. Entonces 1,75. Por lo tanto, la mediana consiste en sumar 12 más 1,75, que sería de 13,75 puntos. Normalmente estos valores varían muy poco. Acá 13 y acá 13,75. No tiene que variar mucho. Por lo tanto, pasamos a moda. Acá tenemos la fórmula correspondiente. La fórmula necesitamos límite inferior. Necesitamos diferencia 1 y diferencia 2. Y el tamaño que sería C, ¿verdad? 3. Bueno, acá límite inferior. Estoy colocando otra vez 12, pero que no va a servir más. Porque este 12 nosotros utilizamos en mediana.
Acá, para hallar modas, tenemos que elegir dentro de la frecuencia aquel valor que es más, mayor valor, quiero decir. Entonces, el mayor valor en este caso sería de 13, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en esta fila. Si trabajamos en esta fila encontramos que nuestro límite inferior, entonces acá, si se fijan, esta parte es de 15. Acá. Porque acá tenemos la mayor frecuencia para hallar moda. Entonces colocamos acá 15. ¿Está bien? Ahora, diferencia 1 consiste en hallar la diferencia entre estos dos números. O sea, 13 menos 12, 1. Y esta diferencia. Este es de 1, 13 menos 12. Y diferencia 2 sería 13 menos 7, 6. Por lo tanto, límite inferior sería 15 más, ¿verdad? Tenemos de 1, 1. Acá de 1 más de 2 sería 7 por C. ¿Cuánto es C? 3. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, pueden hacer directamente 15 más 1 por 3, 3, más 3 sobre 7. Se pueden hacer directamente. Y encontramos que es de 15,42. 15,42, ¿qué cosa? Puntos. En el número 2, se ha seleccionado una muestra de 183 personas para una encuesta sobre si estaban afiliadas a algún síndico. 36 respondieron positivamente. Con estos resultados afirmativos y clasificados según la edad, hemos obtenido la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Determina la medida de tendencia central. Bueno, en este caso también está pidiendo mediana. También está media aritmética, mediana y moda. Estos tres tenemos que hallar. Bueno, la tabla una vez más nos está dando de esta forma: intervalo. Recordemos que nosotros necesitamos hallar marca de clase, que se representa con la letra X, y también necesitamos hallar X por F, que es la multiplicación de marca de clase por frecuencia, y necesitamos también frecuencia acumulada para poder completar los ejercicios propiamente dicho. Entonces necesitamos primeramente esa tabla. Bueno, acá ya tengo, ¿verdad? Acá yo ya estoy dejando X y X por F. Acá ya completé frecuencia acumulada. ¿En qué consistía? Colocar este valor 14, después sumar con este 10, 24, 24 más 11, 35, 36. Es importante que practiquen. En este caso, tengo 25, 34. Podemos hacer la pequeña prueba, ¿verdad? 25, o sea, cálculo auxiliar, 25 más 34, y esto tenemos que dividir con 2. 25 más 34 dividido 2. 25 más 34 dividido 2 es igual a 29,5. Entonces, acá nuestra marca de clase sería de 29,5. Y esto, por ejemplo, ustedes pueden hacer directamente, pero no cometan el error de hacer 35 más 44 dividido 2 directamente. Tienen que apretar es igual 35 más 44, o de todo modo colocar entre paréntesis, o si no le va a salir cualquier cosa. Acá 39,5, acá por ende va a ser 49,5 y 59,5. Y se dieron cuenta que varía de 10 en 10, y ese ya es nuestra C. Tamaño, ¿verdad? 10 es el tamaño. X por F consiste en multiplicar. Acá el problema que van a encontrar es con la utilización de las comas. En este caso no hay coma. 29,5 por 14, entonces es 413. Solamente van a encontrar una coma acá. Y coloquen así, 544,5. ¿Está bien? Acá
también va a haber una coma y acá no va a haber coma. Quiero que completen esta parte y sumen acá. La sumatoria entonces sería tu x, sumatoria de x por f. Así, sumatoria de x por f. Y acá vas a colocar. Bueno, ¿qué después tenés que completar? Estas tres fórmulas. Acá es importante que sepa leer. Sumatoria de x por f, entonces tenés que multiplicar acá. Multiplicar este y sumar todo esto. Ojo, sumar todo esto y vas a tener el resultado. Ese resultado vas a colocar acá. Ese resultado se coloca acá y se divide por n. ¿Cuál sería n? 36. ¿Está bien? Dividido 36. Por otro lado, acá tenemos que calcular n sobre 2. Maitea la n sobre 2, n sobre 2 sería 18. ¿Está bien? Y tenemos que buscar dónde cae 18. Acá tengo 14, acá tengo 24. Dentro de 24 cae 18. Esto significa que este va a ser tu frecuencia acumulada. Este va a ser tu frecuencia acumulada. Y tenemos que trabajar con esta línea. Con esta línea se trabaja. Por eso es importantísimo la interpretación. Voy a marcar acá. Con esta línea van a trabajar. Con esta línea. Esto me indica también que mi frecuencia acumulada, porque acá dice frecuencia acumulada, recordemos, n sobre 2 ya tengo que es 18, ¿verdad? Mi frecuencia acumulada ya tengo también que es de 14. Después, ¿qué más? Límite inferior, entonces, se elige de este. Este sería mi límite inferior, ¿está bien? 35 sería entonces el límite inferior. Mira, frecuencia sería este valor. Este valor sería frecuencia. Y C acá, acabo de hallar, que es 10. ¿Está bien? Bueno, pasamos acá nuevamente a moda. Como el ejercicio anterior, este límite inferior no nos va a servir más a 35. Tenemos que buscar dentro de frecuencia aquel valor que sea mayor, o sea, mayor frecuencia. En este caso vamos a utilizar 11. Esta es la mayor frecuencia. Entonces, nuestro límite inferior acá va a ser de 45, ¿verdad? Límite inferior, acá vamos a marcar 45. D1 y D2. ¿En qué consistía D1 y D2? En restar esto, ¿verdad? D1 sería 11 menos 10, 1. Y 11 menos 1, 10. Acá tenemos D1 y D2. D1 más D2 sería entonces en este caso 11. Acá, atiendan bien, D1 sería 1. Y la suma de estos dos sería 11. Y la C no va a variar, que es de 10. ¿Está bien? Entonces, este sería todo de mi parte. Por favor, calculen bien.